verte sonreír. Al verte sonreír. Comienza La Caja de Pandora, un programa especialmente dedicado. Queremos hablar hoy de algo que a mí me lleva preocupando muchísimo tiempo. Bueno, voy a decirlo realmente, muchísimos años. Muchísimos años, porque el tema de las contenciones mecánicas para mí es algo tan cruel. Y cuando me enteré que hay un comité científico integrados por neurólogos, psiquiatras y geriatras que están impulsando la investigación y el desarrollo de terapias no farmacológicas, me entró una alegría tremenda y dije, tengo que ponerme en contacto con esta fundación que es María Wolf, y que ahora tenemos al otro lado del teléfono a don Rubén Muñiz, que es el director de investigación. Buenos días, Rubén Muñiz. Muy buenos días, Paula. ¿Cómo estamos? Pues yo contenta de saber que ustedes están haciendo esa labor de investigación que no solamente beneficiará a María Wolf, sino que también va a beneficiar a muchísimas personas que por la causa que sea, pues son dependientes y tienen que estar en centros, porque siempre estas cosas ocurren en centros. Normalmente en las casas no se ve a la gente en contenciones mecánicas, siempre es en los centros. Y muchas veces yo siempre lo he estudiado temas y he visto que a veces la falta de personal incluso, hace que esto se lleve muchas veces más a cabo de las que debiera. A mí me gustaría, pues que usted como director y presidente de esa fundación que ha tenido esa idea tan maravillosa, nos cuente pues el inicio, por ejemplo, de la fundación, cómo surgió, de cuántos años hace que está funcionando, pues todas estas cosas que le interesará al que está al otro lado del receptor. Bueno, pues nosotros iniciamos nuestra andadura en el año 94 y el tema de la investigación y la práctica siempre nos ha interesado muchísimo. Nosotros no hacemos únicamente investigación por hacer investigación, sino que hacemos lo que llamamos investigación aplicada. O sea, que investigamos temas controvertidos donde no hay consenso, donde en el sector en el que trabajamos, que es el de la dependencia, sobre todo de las personas mayores, pues ahí si hay algo que no está claro, que unos profesionales dicen una cosa, otros dicen otra, pues ahí es donde nosotros nos metemos a averiguar qué es lo que podemos hacer para resolver esas controversias y de paso mejorar la calidad asistencial de las personas. Entonces nosotros, por ejemplo, allá en los años 90 hicimos estudios que ahora, pues se citan en todo el mundo sobre estimulación cognitiva, sobre si es bueno o no es tan bueno como parece, o si existen alternativas mejores para algún tipo de paciente, porque a lo mejor no todos los pacientes se benefician de la estimulación cognitiva. Algunos pacientes pues deberían de estimularse más a nivel emocional, y para eso hemos desarrollado también terapias bastante novedosas, como la terapia de estimulación emocional T2E. Hemos llevado a cabo proyectos internacionales muy amplios, donde hemos dado estructura científica al campo de las terapias no farmacológicas para que los médicos puedan prescribir este tipo de intervenciones como si se tratara de un fármaco. Y de paso pues sabemos algo y hemos hecho publicaciones sobre problemas de conducta. Las personas, cuando nos demenciamos, pues podemos tener conductas que pues pueden resultar molestas para nuestro entorno o que nos producen mucho sufrimiento cuando estamos demenciados. Y pues hemos hecho ahí nuestras contribuciones para ver cómo podemos mejorar eso con fármacos y sin fármacos. Uh-huh. Y como consecuencia de eso acabamos metiéndonos también en el tema de las sujeciones físicas, ¿no? Que es el tema por el que creo que nos habéis llamado, ¿no? Lo que comentabas a mí realmente en la apertura del programa, ¿no? Sí, me gusta muchísimo saber que todo el mundo no está de acuerdo con ese tipo de terapias, porque para mí es que no son terapias, para mí es que realmente es una crueldad. Totalmente de acuerdo. Hace unos años efectivamente se pensaba que la sujeción mecánica era una medida terapéutica, y de hecho por eso muchas normativas piden al médico que sea él el que firme esta medida tan drástica,
pero finalmente, después de analizar esto durante muchos años, hemos visto que de terapéutica no tiene nada en la mayoría de las cosas. En algunos casos muy excepcionales, ahí sí. O sea, en algunos casos muy excepcionales podemos necesitar alguna sujeción mecánica como parte de un tratamiento médico muy excepcional. O sea, estamos hablando de poquísimos casos. Lo que hemos demostrado hace poco, y acabamos de publicar un artículo en este verano, es que las sujeciones mecánicas se pueden retirar prácticamente por completo en las residencias de mayores, mejorando la seguridad. O sea, que lo que antes se pensaba que las sujeciones mecánicas eran imprescindibles para que los mayores no se cayeran y estuvieran seguros, eso hemos podido demostrar que es una creencia completamente equivocada. Porque hemos demostrado que podemos, por ejemplo, en el caso de Sanitas, que es el partner con el que hemos hecho este estudio, pudimos demostrar que haciendo una buena prevención de caídas multicomponente, o sea, y sin usar sujeciones, podíamos eliminar las sujeciones por completo, y las residencias tenían el mismo índice de fracturas que cuando usaban sujeciones. Pero al no utilizar las sujeciones nos hemos quitado todos los efectos secundarios que estas medidas tienen. Tienen efectos secundarios de tipo psicológico. Producen, por ejemplo, mucha agitación añadida. Una cosa de la que no se habla generalmente es que las sujeciones tienden a producir molestias y dolores, porque imagínate que no te puedas mover a tu gusto, pues claro, las articulaciones empiezan a dar señales de alerta, empiezas a tener molestias y dolores, etcétera, ¿no? Aparte y a nivel vascular también se ha podido demostrar que no es bueno. Sí, eso es de las cosas que casi no hace falta hacer estudios sobre ellas, porque nosotros lo vemos cuando atamos a una persona a una silla y no dejamos que se mueva, la masa muscular se pierde en cuestión de 1 o 2 semanas. Una persona nonagenaria, por ejemplo, en el momento que la atamos a una silla, en cuestión de 2 semanas, 10 días, ha perdido gran parte de su potencia del cuádriceps, o sea, que es el músculo más grande que tenemos alrededor del fémur, que es el que nos da gran parte de la estabilidad que tenemos al andar. Y entonces, claro, la persona se hace más proclive a las caídas, y al no haber músculo alrededor del hueso, el hueso tiende a fracturarse con más facilidad, ¿no? Lo que se ha visto en el análisis y cuando conocemos a fondo estos temas es que lamentablemente en las organizaciones, en las residencias, utilizamos las sujeciones como medida de conveniencia organizativa. Sin duda. Sin duda. Yo creo que si las ratios aumentasen, a lo mejor eso no tendría que llevarse a cabo de la forma que se lleva. A mí me gustaría, yo sé que ustedes están muy volcados sobre todo en lo que es la geriatría, pero ¿y eso no podían ustedes ampliarlo a las personas con discapacidad intelectual? Porque ¿sabe usted la cantidad de centros que hay de personas con discapacidad intelectual que tienen trastornos de conducta, como pueden ser los niños, o sea, los chicos que tienen TEA, trastornos del espectro autista? Y precisamente por falta de personal y incluso en muchas ocasiones por castigos, los ponen en contención y los tienen horas, y cuando digo horas pueden tenerlo hasta toda una noche completa. Entonces eso es algo que a mí de verdad me gustaría que incluso hubiese una ley que lo prohibiese. De hecho, están prohibidas. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Si aplicásemos la ley de forma rigurosa, el uso de sujeciones no se podría hacer más que en unos casos muy raros. El Tribunal Constitucional está empezando a tomar cartas en el asunto. A principios de año ya hizo una sentencia que empezaba a apuntar en la dirección de que no se pueden utilizar las sujeciones más que pues para salvar una vida en algún momento muy dramático, cosas así,
pero además por periodos de tiempo muy cortos. Y lo que comentas de la discapacidad intelectual, nosotros estamos en estos momentos haciendo proyectos con algunas entidades en este terreno y estamos empezando también a ayudar con estas técnicas a las personas que llamamos que tienen discapacidad intelectual, con bastante éxito, aunque también es verdad que la técnica en discapacidad es más compleja y es más nueva. O sea, en personas mayores esto está ya más estudiado, pero en discapacitados todavía hay que andarse con un poco más de cuidado y estudiar las cosas incluso con mucha más interés, ¿no? En cuanto a lo que comentas del tema de los ratios de personal, yo antiguamente pensaba igual que tú, que necesitábamos tener más personal para poder trabajar sin sujeciones, pero al final lo que hemos podido demostrar es que no hace falta más personal. Es una cuestión sobre todo de reorganizar lo que hacemos. Y de hecho hemos podido demostrar que podemos trabajar sin sujeciones y más seguridad, incluso con algo menos de personal. Parece un contrasentido muy grande. Sí, la verdad que suena extraño. Sí, a mí también me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo, pero los datos son los datos y ahí están. O sea, se puede hacer cualquier centro, cualquier institución que tenga ratios legales, o sea, ratios que cumplan la ley, pues se puede trabajar sin sujeciones mucho mejor y no hay que contratar a más personal. Otra cosa es que claro que nos gustaría tener más personal, por ejemplo, en el turno de noche, claro que nos gustaría tener más personal para que el personal auxiliar pudiese conversar con más tiempo con los residentes o con los discapacitados intelectuales, ¿no? Pero bueno, ya me estoy enrollando un poco, ¿no? No, a ver, yo creo que lo que se está buscando es el centro ideal. Ese sitio donde una persona cae al final porque por las causas que sean, pues por la edad, porque ya no tiene familia, porque su familia no puede lidiar con ellos porque son personas complicadas, y sería fantástico que cuando cayesen en un centro, ese centro tuviera pues eso, una serie de normativas, que esa persona tuviera la dignidad siempre hasta la muerte, que no se le maltrate, porque en el fondo es un maltrato, ¿no? O sea, yo lo veo así. Totalmente. O sea, el uso de estas medidas, sean sujeciones mecánicas o incluso farmacológicas, o sea, utilizar fármacos para que una persona deje de molestar, es claramente maltrato y de hecho se puede denunciar a fiscalía este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no todas las cosas son negativas, también hay cosas muy positivas. Por ejemplo, en el caso de Las Palmas, ya hay instituciones que están dando los primeros pasos. No sé, el Instituto Elías de Servicios Sociales de Las Palmas está muy interesado, está potenciando mucho todo este tema. Nosotros hemos ayudado a la empresa ICOT para empezar a eliminar las sujeciones del Centro Sociosanitario del Pino, que quizás lo conozcas. Bueno, nosotros estamos en Tenerife, ¿eh? Estamos en Tenerife. Y no sé por qué razón, siempre que se habla de Canarias se piensa que estamos hablando desde Gran Canaria. Pues no, estamos en Tenerife. Es que claro, como dice que estáis en conexión con Tenerife, yo pensaba que estabais emitiendo desde Las Palmas. Perdóname. No, estamos, a ver, es que nuestra radio ahora mismo nosotros estamos a nivel nacional a través de la 10 Gestiona Radio, pero nuestra emisora está implantada en Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por la información, Paula. No pasa nada. Quizás a lo mejor el error ha sido mío, que yo tenía que haber dicho exactamente, porque yo dije desde Canarias, claro, y entonces ustedes ya nos ubicaron en Gran Canaria, pero no, estamos en Tenerife, y bueno, es aquí donde la única emisora que lleva casi 7 años retransmitiendo semanalmente un programa con este interés es el nuestro, la 10 Radio. Qué bueno. Entonces, bueno, pues tenemos eso, ya digo, un interés especial sobre todo en que la gente se conciencie de que la discapacidad no pide permiso. Eso es yo voy a tener que patentar la frase, porque es nuestra, y es así. A ver, eso que estás haciendo tú de esta labor, al final va a repercutir en todos, porque cuando seamos mayores
no sabemos qué va a ser de nosotros. Igual caemos en un centro y también, si ya se ha investigado tanto y ya se sabe clarísimo que estas intervenciones no son buenas, pues tendremos mejor calidad de vida, ¿no? Sí. ¿Tú sabes por qué me levanto yo todos los días? Pues supongo que habrá alguna lucha por medio, ¿no? Efectivamente. Y yo me levanto todas las mañanas porque sé que mi misión es intentar que cuando personas como tú o como yo tuviéramos que entrar en alguna institución a vivir, pues que no nos importase demasiado. Pues sí. Es mi intención, el sentido que tiene mi trabajo es ese, ¿no? Es ayudar a que las instituciones pues vayamos proveyendo cada vez servicios y formas de trato más humanizadas y más lógicas, y que estas instituciones aplasten lo menos posible a la persona discapacitada con sus organizaciones tan rígidas, con sus métodos tan pensados para su propia organización, pero poco pensados para el bienestar de las personas cuando nos toca vivir en esas instituciones, ¿no? Pues sí, que a mí me gustaría incluso eliminar la palabra usuario. Suena... A mí, ¿sabes? Me gusta mucho la palabra cliente. ¿Sí? Cada vez estoy utilizando más la palabra cliente. A mí también me gusta, porque estás como si estuvieras en un hotel, ¿no? Efectivamente. Tú a un cliente no le atas. No, sin duda. Si vas a un hotel, al final te marcharías. Sí, claro. Sí, en eso contigo. Está claro. Y el cliente se merece siempre el máximo respeto, es el que te paga la nómina a final de mes, ¿no? Pues sí. Entonces, al llamarles usuarios o residentes, pues toda esa realidad se nos olvida y parece como que tenemos derecho a hacer con ellos lo que nos convenga en nuestros esquemas organizativos, ¿no? Pues sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Tenemos que dejar de llamarles así, ¿no? Ya digo, yo lo de usuarios no me gusta nada. Y me gusta mucho menos cuando le ponen un número a la ropa. Ya entonces es que me pongo de los nervios. Digo, pero si tiene un nombre, ¿por qué le tienes que cambiar el nombre por un número? Claro. Bueno, pues porque es más cómodo para el personal. Entonces, bueno, esas cosas habría que terminar con ellas, pero ¿cuánto tiempo tendremos que estar una fundación y una locutora detrás de un programa diciéndolo? ¿No? Granito de arena, poco a poco, y paciencia y echarle mucho tiempo, años, porque claro, estamos hablando de que lo que buscamos es un cambio social, ¿no? Es un cambio de mentalidad, es un cambio de conducta, es un cambio legislativo, o sea, son muchas cosas las que tienen que ir cambiando poco a poco, ¿no? Pero bueno, y la Fundación María Wolf, a nivel así legislativo, ¿ha conseguido algún cambio? Bueno, no es nuestra intención producir cambios legislativos. Lo que sí que hacemos es el estudio de las leyes. Y bueno, hemos resuelto, por ejemplo, bastantes problemas legales con el tema, por ejemplo, de las sujeciones y de los derechos fundamentales, ¿no? El 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, en el Inserso presentamos por primera vez los criterios CROM, que es el acrónimo de Chemical Restraint Avoidance Methodology, que dicho en castellano es algo así como metodología para evitación de sujeciones químicas. Entonces ahí, en esa metodología en la que por primera vez definimos lo que es una sujeción química, enseñamos cómo identificarla, cómo evitarla y cómo acreditarla con una auditoría externa, pues uno de los componentes importantes de ese trabajo fue la identificación de todos los textos legales que hablan de forma clara sobre el uso de fármacos, y haciendo un buen estudio de la legalidad, nuestros colaboradores, como Juan Luis Beltrán y Pilar García, que son los juristas expertos en este tema, demostraron que no se puede prescribir fármacos por conveniencia organizativa, ni se pueden prescribir estos fármacos fuera de ficha técnica. Desde el punto de vista farmacéutico tampoco se pueden hacer cosas que se suelen hacer en las residencias, como guardar estos fármacos por si algún usuario lo pudiera necesitar en algún momento posteriormente, y hacer este tipo de trampas, etcétera, ¿no? O sea que el tema legal ahí es muy importante. Y bueno, por ejemplo,
la parte jurídica del proyecto de nuestro panel de expertos ha averiguado que afortunadamente en España los jueces poco a poco empiezan a sentar jurisprudencia y a condenar a algunos médicos por pasarse en la prescripción de estos fármacos. Pues la verdad es que ya era hora. Ya era hora que estas cosas vayan cambiando. Pues sí, poco a poco. Rubén, muchísimas gracias por acceder a... Sé que ustedes están muy liados y están constantemente conferenciando de un lado a otro y haciendo muchas cosas. Muchísimas gracias por estos minutos que se han dedicado a nuestro programa. Y, Paula, ha sido un placer. Y yo desde luego les animo a que continúen, que nunca tiren la toalla. No. Que de fundaciones como la vuestra dependen muchas cosas del futuro. Pues muchísimas gracias por estas palabras de ánimo. A veces vienen bien, ¿eh? Un abrazo a todos y, un abrazo muy bueno, fuerte. Vale. Adiós. Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar.